unas declaraciones que dio Russell Westbrook hablando sobre su pensar, su punto de vista con relación a cómo recibió él la noticia de la firma de Kevin Durant en el 2016 con el equipo de Golden State Warriors. Para poner a todos en contexto, esa primera camada brillante de Oklahoma City Thunder, porque estamos hablando del equipo que viene de ganar la NBA hoy, pero esa primera camada brillante empieza a gestarse en el 2007, cuando el equipo de Seattle Supersonics, con el pick en número 2, después de ver a Portland seleccionar a Greg Oden, selecciona a Kevin Durant. Luego Atlanta selecciona en el pick número 3 al dominicano Al Horford, y en adelante se van eligiendo jugadores de una clase, de una camada que yo entiendo que es interesante. De hecho, sin duda alguna, Kevin Durant y Al Horford son Salón de la Fama al término de sus carreras. Kevin Durant se convierte en ese jugador de Seattle Supersonics que proyecta ser la pieza angular de una estructura que eventualmente iba a ganar un campeonato. Al año siguiente, en el 2008, también con uno de los primeros picks del draft, Seattle selecciona a Russell Westbrook. Pero ¿qué sucede? Ya Seattle se iba a mover a la ciudad de Oklahoma City Thunder. Entonces, cuando llega Russell Westbrook, aunque si bien es cierto, es drafteado por el equipo de Seattle Supersonics, la realidad es que nunca juega en esa ciudad. Porque cuando inicia la temporada, ya el equipo está en Oklahoma. Y de ahí en adelante, jugadores como Jeff Green, jugadores como Serge Ibaka, jugadores como James Harden, fueron drafteados y se empezó a formar un núcleo que bastante interesante. Nos permitió pensar que las buenas decisiones en el draft, más la evidencia, lo palpable de la evolución de esos jugadores, iba a dar un campeonato. Ya en el 2012 se había convertido en una realidad del equipo de Oklahoma City Thunder y siendo uno de los núcleos más jóvenes en la historia de llegar en edad promedio a una final de la NBA, pues enfrenta al equipo de Miami Heat, que había venido de pasar vergüenza en el 2011 contra Dallas Mavericks, una serie pactada al mejor de 6, donde Miami gana los primeros 2, pierde 4 en forma consecutiva y le da a Dallas el primer campeonato de la ciudad, y obviamente el papelazo de LeBron James en esa serie final. Pero ya en el 2012 las cosas habían cambiado. Recuerdo que en ese momento para muchos, incluso el equipo de Oklahoma, salía favorito para ganar la final porque LeBron no tenía el ADN de ser ganador. Incluso el ver a LeBron James ganar el campeonato en el 2012 lo empieza a consolidar como uno de los mejores jugadores de la liga y de la historia. Pasa de manera muy curiosa como ya en el 2016, 4 años después, le gana el campeonato al equipo de Golden State después de estar debajo 3-1 en la serie, y se convierte para muchos el mejor jugador de la liga, cuando hace 4 años tenía muchas cosas que probar. Pero obviamente no vamos a estar hablando de LeBron James en esta ocasión, sino que nos vamos a centrar en Russell Westbrook y Kevin Durant. Bueno, pierde Oklahoma, pero ¿qué sucede? Ellos tenían una interesante decisión en ese final de la temporada, porque les cuento que James Harden se le vencía su contrato de escala dentro de novatos. Y ya el equipo de Oklahoma, al ser un mercado pequeño, se iba a poner en un problema si firmaba, si extendía a James Harden dentro de la estructura. Eso llevó a Harden a pasar al equipo de Houston Rockets y Harden convertirse en lo que hoy en día conocemos como la barba, como ese jugador también con una carrera calibre de Salón de la Fama, que ha logrado muchas cosas, sobre todo lo logrado con ese equipo de Houston en su andar por allí. Entonces ya sale Harden del escenario y empieza a mantenerse el equipo de Oklahoma amagando hasta que llegamos al 2016. Ese 2016 donde el equipo de Cleveland Cavaliers termina ganándole el campeonato a una organización de Golden State Warriors que llegó a conseguir 73 victorias de 82 partidos de la temporada regular. Pasado eso, antes de llegar a la final, tuvo que enfrentar al equipo de Oklahoma City Thunder. Y curiosamente,
es a Golden State que le toca ganar 3 partidos en forma consecutiva después de estar debajo 1-3 en la serie para poder seguir avanzando en esa postemporada. Sorprende lo cerca que estuvo el equipo de Oklahoma de derrocar a un equipo que ganó 73 partidos en la temporada regular, pero las cosas no terminaron siendo así. Pues, para poner en contexto, Russell Westbrook y Kevin Durant estuvieron juntos en la rueda de prensa posterior a la descalificación del equipo de Oklahoma City Thunder. O sea, en la última rueda de prensa del equipo de Oklahoma de la temporada 2016, después de estar delante 3-1 en la serie, donde Golden State gana 3 partidos en forma consecutiva, la NBA sentó a Russell Westbrook y a Kevin Durant. ¿Dónde está el agravante de la situación? Todo esto lo estoy haciendo para ponerlos en contexto. El agravante es el siguiente, que Kevin Durant se iba a convertir en agente libre. Y estábamos al frente de la agencia libre con mayor expectativa en los últimos años dentro de la liga. Para mí, una de las agencias libres con más expectativas por el dinero que había. Todos los equipos estaban bollando. El tope salarial era de $70 millones en ese entonces. Y como iba a entrar en vigencia el acuerdo televisivo de billones de dólares, el tope salarial iba a pasar de $70 millones a $94 millones. O sea, que prácticamente todas las organizaciones tenían una holgura para firmar jugadores que se iban a convertir en agente libre. Lo que pasa es que fue una clase nefasta. Ahí consiguió dinero Timo Mozgov. Ahí consiguió dinero Charles Parsons. Ahí consiguió dinero Mike Conley Jr. Ahí consiguió dinero Al Horford. Ahí consiguió dinero Joe Johnson. Ahí consiguió dinero Matthew de la Vedova. Ahí consiguió dinero Kevin Durant. Pero Durant tenía sus planes claros, lo que nadie lo sabía en ese momento. Al momento de la rueda de prensa que le estoy mencionando en cuestión, después de haber perdido el equipo de Oklahoma City Thunder, se ven frustrados tanto Durant como Westbrook. Un periodista se atrevió y le preguntó a Kevin Durant cuáles eran sus planes en la agencia libre. Sus planes en la agencia libre. Y Kevin Durant, visiblemente molesto, pero en un tono respetuoso, le dice el periodista que hace 30 minutos acababa de ser descalificado, que él no andaba pendiente, agencia libre. Pero ¿qué sucede? Si bien es cierto que es una respuesta ágil, no deja de ser una respuesta hiriente para el que él tenía al lado, porque mostró una falta de compromiso de cara al futuro con el equipo de Oklahoma. Porque lo idóneo hubiese sido, lo salomónico hubiese sido, que él está comprometido con la organización y que van a buscar todas las vías para que él pueda retornar de cara a la próxima temporada. Ya ha muerto el palé. Pero cuando él dice, tenemos 30 minutos que nos descalificaron, no estoy pendiente a la agencia libre, Russell Westbrook sintió que Kevin Durant no estaba comprometido con el equipo. Que lo desconsideró todo lo que tenía que ver con el equipo. Él dice, de hecho, si ustedes ven el video, ustedes ven que Durant daba la respuesta, Westbrook como lo miró con cara de ¿y este? Expediente. Individuo. Bueno, se para Westbrook molesto y se va y lo secunda Kevin Durant. No vuelven a hablar en todo el verano. De hecho, cuando sale la noticia de que Kevin Durant va a firmar con el equipo de Golden State, Westbrook pensaba que era un relajo. Incluso Westbrook dijo, yo no soy como Durant. O sea, Durant llegó a la liga y era uno de los mejores jugadores de la NBA. Yo tuve que ir paso a paso, pero siempre estuve debajo de él. Siempre estuve detrás de él. En franca alusión de los comentarios de los periodistas, analistas en ese entonces,
que trataban de buscar una explicación del por qué Durant no había firmado de nuevo con el equipo de Oklahoma, diciendo que Durant se cansó de jugar con un jugador que creía que era mejor que él. Hablando de Russell Westbrook, que él no creía en el proyecto de Oklahoma, pero eso no salió de la boca de Durant. Esa es la prensa hablando. Y eso obviamente empezó a afectar emocionalmente a Russell Westbrook. A tal punto de que la relación se quebró instantáneamente. La NBA empieza a utilizar esa ausencia de emociones positivas por parte de Westbrook, que se siente engañado, y Westbrook firma una extensión de contrato con el equipo diciéndole a los fanáticos: yo sí me quedé. Y en esos primeros enfrentamientos, porque recuerden que Durant estaba en Golden State, por ende se veían con frecuencia, con una frecuencia acorde a la realidad, porque son dos equipos que juegan en la misma conferencia. La NBA empezó a sacarle provecho a esos enfrentamientos entre Golden State y Oklahoma City Thunder, y se veía la fricción. Se veía a Westbrook tratando de pelear, gozándose más un pase, que eventualmente se convertía en asistencia, gozándose más un donqueo, gozándose más un tiro de tres, las fricciones con Durant, no se saludaban antes de iniciar el partido, los dimes y diretes en medio de los juegos, las declaraciones post-juego de cada uno de los jugadores, en fin, la NBA monetizó esa rivalidad. Y hoy en día, Durant es un tipo que ha ganado 2 campeonatos y está en búsqueda, ahora con el equipo de Houston Rockets, de un tercero. Sin embargo, Russell Westbrook no está en estos momentos ni siquiera firmado de cara a la próxima temporada. O sea que no tiene ni siquiera garantizado que va a jugar en la NBA de cara a la próxima temporada. Un jugador que yo creo que todavía produce, pero no lo suficiente en estos momentos para ser considerado un jugador de importancia en un equipo que esté buscando llegar a la postemporada. Quería compartir esto con ustedes, así que vamos a aprovechar para hacer la pausa, Francis, y luego retornamos con más de Z Deportes. Me imagino que sí, vieron que los Diablos Rojos de México repitieron su campeonato. Sí. Y Robinson Cano fue parte clave y todo eso. Y ayer en un programa, cuando entrevistaban a los directivos del equipo mexicano por el mismo tema de ser campeones, anunciaban que ya Robinson Cano dijo que no volvía y que ya cerraba su etapa en México. Ese fue otro que usó trenza. Que usó trenza y la está usando todavía. La está usando todavía. Y de hecho, cuando él Cano o se maneja con tinte o tan lejos de las canas todavía. Puede ser que tenga su canita, pero no es que tenga la cabeza tampoco llena de canas. No se le nota. Pero bueno, ¿verdad? Hoy ha sido un día. Parece viernes. Sí, relax con el tema de la trenza, me gusta. Voy a invitar a mi amigo Jordan MVP, el barbero de los peloteros, para ver si más adelante puede hacer una intervención con nosotros. Pero retomando el tema de Cano, ¿recuerdan hace unos días cuando mencionamos que el juego de Dominicana y Puerto Rico iba a ser para el despido oficial de Robinson Cano del béisbol de Grandes Ligas, ahora? Sí. Y ahora sale esta noticia de México de que no volverá a jugar en un equipo que fue exitoso, que mató en México las 2 temporadas que jugó y que fue campeón 2 veces. Entonces toma más fuerza lo que habíamos planteado y colocado sobre la mesa del hecho de que quizás esta ya también sea su última temporada en el béisbol invernal dominicano con Estrellas Orientales. Estaba muy sujeta a su participación en los últimos años a ellos ganar un título, pero independientemente de eso, a Estrellas me refiero, creo que no debe estar tan lejos de la realidad que independientemente no gane un título, él también se despida de la Liga Dominicana de Béisbol. Y si lo va a hacer, creo que lo idóneo sería que lo anuncien mucho antes para que sea una temporada de despedida. Cano, un pelotero de los más queridos en la historia de la República Dominicana, independientemente de... Cano dio positivo 2 veces y la gente ya no se acuerda de eso. Cano, la gente aquí lo quiere ver jugar, la gente le dolió muchísimo esos positivos por eso, porque era muy querido, era muy admirado, pero la gente ha echado eso a un lado y él sigue teniendo ese cariño de la gente. Ustedes van a ver
lo que va a pasar en ese juego de Dominicana y Puerto Rico, y más que él va a tener una especie de despedida. Yo creo que eso le da mucho valor y es un escenario grande para que él lo haga, pero si va a ser así, que me imagino que él, que siempre ha sido un hombre muy metódico en su carrera, se lo va a comunicar, quizás ya están hasta el tanto. Si va a ser así, porque el panorama lo que pinta es eso es lo que pinta el panorama, que pueda ser su última temporada con Estrellas Orientales. Y si va a ser así, ojalá y se pueda hacer como una temporada de despedida, como creo que él se lo merece, porque el pueblo de San Pedro quiere despedirse y el pueblo dominicano le gustaría despedirse de Cano, que en los últimos años se volvió un jugador de muchas temporadas. Fue normal ver a Cano en los últimos años en la Liga Dominicana de Béisbol, y si esta es su última, ojalá y se le pueda despedir como se debe. Sí, Robinson Cano, que cumple en este año ya en octubre 43 años. ¿Cuánto? 43. Sí, es lo que te estoy hablando. Cumple Robinson Cano. Yo creo que al final carrera... Él es del 1982. Una carrera donde él no tiene nada que demostrar, va a terminar la historia pasando a ella como parte de los mejores segunda base ofensivos de la historia de Grandes Ligas. Va a haber gente que me imagino que va a usar el asterisco por el asunto de los positivos, no lo vas a hacer tú, que en su momento... Pero tú no lo vas a usar. Tú dices que va a haber gente, tú no lo vas a usar. En este momento no. En este momento no. Porque yo creo que por los asteriscos no estamos hablando del mejor segunda base de la historia. Sí. Es por los asteriscos que no estamos hablando del... Tiene un perfil. No había discusión. En ese momento tenía un perfil de convertirse en el mejor segunda base de la historia. Lamentablemente, sí, eso es un asterisco. Lo es. Tal vez esas suspensiones no le permitieron llegar a los 3,000 hits y se quedó con los 2,600 y tanto de hits, porque él estaba rumbo a lograrlo. Y podía lograrlo en términos ya acumulativos, pero el rendimiento y el mismo tema de la inestabilidad con el contrato, los diferentes equipos, que si le dieron un contrato, llegó a estar hasta con San Diego, llegó a estar en ese último tramo, y no pudo afianzarse ya en el último tramo de su carrera, pero en términos acumulativos, si él podía tener y afianzarse en Grandes Ligas en esos últimos años, yo creo que lo hubiera perfectamente terminado con esos números, pero con los números, pero no con lo suficiente. Es que dos veces positivo. Es que al final, lo positivo, tú sabes, cuando llegue el momento del retiro y llegue la famosa votación para hacer Salón de la Fama, tú sabes que no lo van a escoger por claro eso. Claro que no. Y eso es algo en lo que yo entiendo que todos estamos claros. Y tal vez por eso, cuando tú haces el top 10 de los 10 mejores segunda bases de la historia de Grandes Ligas, Robinson Cano va a estar en ese top 10. Pero lo que decía Jorge, eso le va a restar. Yo no lo traía a la mesa en ese momento porque el tema era otro. O sea, el tema es la despedida, el hecho de que ya él, con casi 43 años, probablemente tome la decisión de que esta sea su última temporada. Hizo referencia a que nadie lo había contactado para el tema del clásico, que también eso es otra cosa que hemos hablado. Yo creo que ya él cumplió su ciclo también dentro del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol. Y nada, al final va a pasar a la historia, lamentablemente, con los asteriscos que no le van a permitir probablemente entrar al Salón de la Fama, pero igual, para mí top 10 de los mejores segunda base de la historia de Grandes Ligas. Ojalá y se le pueda hacer una despedida como él se merece, porque independientemente eso es muy querido. Claro. Muy carismático, un carisma natural siempre tuvo Cano jugando, y también, quién sabe, cuando viene a ver, tiene el perfil de quedarse en el béisbol en otro rol, dirigente y ese tipo. Lo veo en eso, porque él se encargó, sobre todo en su carrera y en los últimos años, cuando ya no tenía una presencia fuerte en Grandes Ligas, de guiar a muchos, de guiar a Tatis, de guiar a muchos de esos peloteros que estaban cercanos a él. Bueno, hay un grupo pelotero que venía aquí a entrenar con Cano en esos tiempos. Y yo creo que él tiene ese perfil, así que ojalá y que sí, que eso sea un anuncio que hagan las estrellas en estos días o más adelante, ya cuando se pueda confirmar eso, porque creo que todo el mundo va a estar contento de decirle adiós de la forma en que él se merece, si él así lo decide, porque eso es como lo que pinta todo. Lo de los Diablos Rojos, lo del juego de Dominicana y Puerto Rico, vamos a ver si nos mantenemos en expectativa con esa noticia. Pero hay muchas cosas de Grandes Ligas, Creo que alea a Cal Riley con una especie de soguita, porque el lunes yo hablaba de los 56, eran 54. Digo, wow, le estoy regalando 2 jonrones, pues el hombre ayer los conectó. ¿Y de qué forma, señores? Porque dio uno a cada mano. O sea, él dio uno a la zurda y dio el otro
a la derecha. Dejen el camino a Mickey Mantle como el máximo jonronero en una temporada como bateador ambidextro y empata nada más y nada menos que con el dueño de Seattle, porque empató con Ken Griffey. Y es evidente que sabemos que con la cantidad de partidos que resta va a terminar dejando a Ken Griffey atrás. ¿Qué temporada? Me apena, tú sabes que una temporada tan histórica que todavía no ha terminado, que puede llegar perfectamente a los 60 jonrones, no termine con la cherry del pastel de un más valioso. Me apena eso. Me apena de verdad. O sea, coincidir con tantas cosas buenas, un receptor que es bueno ofensivamente, que su defensa la dejan de lado, pero muy duro detrás del plato también. Todo lo que ha podido hacer, se ha cargado el equipo de Seattle en términos de valía también, pero coincide con otra buena temporada de Aaron Judge, que lo supera en muchas categorías. Me apena eso, porque lo ideal habría sido que él se lleve el más valioso, pero le toca a un compañero y está en la discusión que lo supera en muchas categorías. Es difícil, tú sabes que la gente habla mucho de la receptoría y le da mucha valía a la posición, pero cuando tú buscas los números de esta temporada, él no ha sido lo que había sido en años anteriores, y eso va una cosa de la mano con la otra. El hecho de que tú tengas tanto número ofensivo bueno, es evidente que en la otra categoría, que es la defensa, tú vas a bajar, porque es difícil mantenerte élite de los dos lados. Y si no, pregúntenle a Ohtani, que se robó 50 bases y dio 50 jonrones el año pasado. ¿Cuántas bases robadas tiene Ohtani en este año? Pero Ohtani está pichando, que ese es otro que hay que traerlo a la mesa. Ohtani logra otra parte en la historia, porque hace un 50-50 con 50 jonrones conectados en el día de ayer, y logra 50 ponches como lanzador. Entonces, ¿hasta dónde también es que vamos a ver a Ohtani tener logros en Grandes Ligas? Ya hay otro hito histórico de 50-50. 50 jonrones y 50 ponches como pitcher. ¿Quién es más valioso para ustedes? No en el término de los números, sino para lo que significa. Tú sacándole, porque ya sabemos que eso no es determinante para ganar un premio. O sea, no es determinante, le suma a los números que pueda colocar un jugador, pero no ya el término de valía de que si tú le quitas tal pelotero y no juegan igual, ya eso no incide tanto en el premio, eso lo sabemos, porque ha pasado muchas veces de jugadores, en el caso de Mike Trout, que ni siquiera ha clasificado y se han llevado su MVP, entre otros. Sí. Pero en ese término, no de premio, sino de valía de su presencia en el equipo, si uno le quita a Judge a los Yankees, si uno le quita a Riley a los Mets, a los Marineros de Seattle, señores, un equipito los Yankees sin Aaron Judge. Y lo demostraron, es así, lo demostraron cuando él estuvo lesionado, que ahí estaban en prácticamente uno de sus peores momentos, que volvió y estaba como designado. Ese equipo no tiene cabeza sin Aaron Judge. Ese equipo es como Kansas sin Bobby Witt Jr. Sí. Es así, o sea, óyeme, olvídate. Y es verdad que hay algunos peloteros que han salido sin esperárselo con buenos resultados, pero no es lo mismo ni igual. No, para nada. No es lo mismo ni igual. Y mira que si tú le quitas a Riley a Seattle también y le quitas esos honrones y le quitas todo lo que él ha hecho, también puede hacer una gran diferencia. Pero si tú le quitas a Judge a los Yankees, ¿qué equipo? No hay forma posible de que tú lo veas con la fortaleza que tú le das a ellos como contendores para, aunque sea vía wild card, sacándole a una pieza así. Si tú tuvieras la oportunidad, FIFA, ¿por quién tú votas? Yo voy a decir el mío, Jorge va a decir Vamos el mío. A ver. De los MVP, ya un voto. Nosotros votamos, somos de la asociación y votamos. ¿Por quién tú votas? Yo voy a decir por quién yo voto y Jorge también. Objetivamente, porque sabemos que ustedes son yanquistas. No, pero yo honestamente lo mencioné ayer. Yo creo que Judge lleva el carril de adentro siempre y cuando Seattle no se cuele. O sea, que no termine fuerte la temporada de Riley y que no se cuele el equipo de Seattle ganando su división. Yo creo que con esas dos condicionantes, que él termine fuerte y Seattle ganando la división ante la debacle evidente que tiene el equipo de los Yankees de Nueva York, yo creo que es latente que todavía él puede ganar el MVP. Pero si tú me dices, hoy tu voto, me quedo con Judge. ¿Tú votarías por Judge? Hoy. ¿Tú, FIFA, también? Por Aaron Judge, claro. Somos 3 por Aaron Judge. Y mira que yo mencioné hace un tiempo que una temporada de 60 jonrones de Riley con otras cosas, porque obviamente no solo eso, podría acercarlo más, pero es que Judge solo en los jonrones hoy no lo alcanza, pero después sus números son mejores que Riley. Sí, y claro. Esa es la realidad, o sea, y por eso digo que me apena
que me apena que una temporada como la de él, en una posición como la de él, coincida con una de la de Aaron Judge, porque si no estuviera Aaron Judge en la discusión, el premio era de Riley seguro. Entonces el panel es verdad, está de un solo lado con Aaron Judge, y yo... Cuando tú te olvidas, y el otro día le hablaba de eso a Jorge precisamente, sacas o no sacas la baraja del promedio de bateo y te enfocas más bien en la del OPS. Sí. Cuando un bateador tiene el OPS tan alto, como es el caso de Judge, te habla de una excelencia ofensiva global. Y cuando tú miras el OPS de Aaron Judge, si yo no estoy equivocada, es el más alto de la Grandes Ligas completa, no solamente de la Liga Americana. Y quien le adversa precisamente es Ohtani a Aaron Judge. Entonces, al final, Riley, es verdad que mucha gente le da peso a las remolcadas. Riley al día de hoy tiene 15 carreras remolcadas más de la que tiene Aaron Judge. Y lo que hablaba Jorge del asunto de la clasificación o no del equipo de los Marineros de Seattle, pero yo creo que en el todo... Y en las no tradicionales también, porque saca el promedio de bateo, el tema de las remolcadas, y bueno, que hubo un fanático, creo que fue aquí que llamó hace una semana, ¿no? Sí. Que dijo, ¿y en qué que yo supero a Riley? Pero Sí, no era de Schwarber. ¿O era de Schwarber? Era de Schwarber, por eso estaba confundida. Por la cantidad de remolcadas que tiene. Sí. Schwarber. Pero eso no es suficiente. Pero claro, eso no es suficiente, no es suficiente. Y como vuelvo y lo repito, qué pena que le tocó coincidir con Aaron Judge, porque hubiera sido para él perfecto, y para un receptor nuevamente con ese tipo de temporada, adornar y terminar su carrera, o esta temporada más bien, con un premio al jugador más valioso. Pero, ¿verdad? Eso son de las cositas que pasan. Vamos a hacer la pausa y retornamos con más acá en ZDP.